para contarles un poquito de nuestra corporación, nosotros somos una corporación financiera que tiene presencia en toda Centroamérica, somos el grupo financiero más grande de la región. Tenemos hoy en día pues prácticamente 56 años de estar operando en el mercado centroamericano. La participación de mercado que tenemos más o menos es del 28%, somos más de 15,000 colaboradores aproximadamente, ya estamos llegando a los 20,000. Tenemos operaciones en Guatemala, en El Salvador, en Panamá y en Honduras. La corporación tiene varias empresas, tenemos hospitales, tenemos aseguradoras, tenemos el banco que es pues una de las empresas más grandes, tenemos almacenadoras, entonces somos un grupo financiero que prácticamente tenemos servicios diversificados. Desde el año 2004 hemos sido reconocidos por entes internacionales como el mejor banco de la región. Nosotros nacimos como una PMO tradicional, luego pues fuimos evolucionando a una PMO de control y ahorita estamos en un proceso de ya tener una PMO directiva. Pero tal vez algo importante que quisiéramos compartir es prácticamente nosotros arrancamos con la parte tradicional, pero también tenemos hoy en día, estamos trabajando en nuestro banco, más o menos son 50 áreas las que normalmente gestionan proyectos hablando de desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos en promedio siempre proyectos activos, entre 500 y 800 proyectos de desarrollo al mismo tiempo funcionando en paralelo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Creamos una metodología híbrida, esa metodología pues tiene buenas prácticas de PMI, por ejemplo, pero también incorporamos algunos temas de agilidad para aquellos equipos que pues estaban en ese proceso de transición y que hoy en día aún seguimos en ese proceso. Entonces, estandarizamos e implementamos una metodología. Pero al mismo tiempo empezamos con la parte de Agile para crear equipos multidisciplinarios y que pudieran empezar a trabajar y experimentar, como bien lo hemos visto en diferentes charlas, con pilotos. Esto lo que nos ha permitido es empezar a testear el modelo. Luego, pues prácticamente fuimos evolucionando y a lo que buscamos es poder llegar a tener centros de excelencia que nos permitan ir avanzando en ruta de lo que nosotros tenemos previsto con base a nuestra estrategia. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Ya, si lo vemos acá en la PMO directiva, aquí prácticamente lo que está haciendo la PMO, nosotros empezamos como una sola área, ahorita hay 10 áreas dentro de nuestra gerencia, por así decirlo, está la oficina Lean, está el Centro de Transformación Ágil, está nuestra área de operaciones, está la oficina ágil de proyectos, entonces diferentes áreas que lo que se encargan es de dar un servicio a toda la organización para poder hacer ese proceso de implementación. ¿Qué es lo que buscamos? Como en cualquier organización, mejorar la eficiencia y productividad que nosotros tenemos de nuestros recursos, asegurando que todos los proyectos, en primer lugar, sean proyectos viables, que sean proyectos rentables y que sean proyectos que den valor a nuestra organización. Pero en función de qué van a dar valor. Nosotros hemos diseñado un proceso que nos permite que cada vez que un proyecto se va a implementar, lo que vemos es cuál es el valor que éste va a generar en función de nuestro mapa estratégico que tenemos como corporación. Eso lo que nos permite es una empresa, por muy grande que sea, la demanda siempre va a ser más que la capacidad que podamos tener. Y con lo que nos topamos en su momento cuando empezamos a platicar con Teodora sobre este proyecto o esta prueba piloto era que teníamos mucho WIP. Cada tribu gestionaba alrededor de 96 proyectos en proceso. Esto que ustedes ven acá, en su momento era la forma de gestionar o de hacer visible el trabajo o los proyectos del equipo de Banca Moderna. Era básicamente un Excel con columnas, cada columna era una línea. Este solo es un ejemplo de una tribu, este solo es una tribu. Y cada celda era un proyecto y ahí ustedes pueden ver ahí que tenía las especificaciones del proyecto, el color significaba un estado, era súper complejo, ¿verdad? ¿Con qué nos topamos en ese momento cuando hicimos el primer diagnóstico? Hicimos el diagnóstico a través del modelo de gestión de proyectos y portafolio con Kanban, y nos arrojaba de que la gestión de proyectos era bastante rígida y burocrática. La gente nos decía que tenía mucho trabajo en curso y era evidente. También el control de los proyectos tenía mucho esfuerzo porque era un Excel colaborativo donde todos tenían acceso, entonces era bastante complejo empezar solo con el hecho de abrir un documento que era bastante grande. Solo el hecho de abrirlo ya me tomaba como 10, 15 minutos esperar a que abriera el archivo y poderlo consultar y ver y empezar la reunión. O sea, ya la reunión para ver avances del proyecto empezaba 15 minutos tarde porque teníamos que esperar a que abriera el archivo. Y no había visibilidad global de todos los proyectos. Teníamos para ver tribu por tribu, pero teníamos que estar scrolleando para ir viendo más allá y más allá para ver el estado de todos los proyectos. ¿Eso en qué impactaba?
pues básicamente teníamos retrasos, reprocesos, mucha burocracia para tomar decisiones y el alto nivel de carga de trabajo y necesidad de sacrificios personales. Habían colaboradores que se iban tarde con tal de poder actualizar este Excel, porque al día siguiente había una reunión y si no lo presentaban actualizado, pues caían en regaños, en consecuencias. Acá está dentro de las funciones principales que nosotros tenemos y que hemos logrado y los beneficios. Por ejemplo, tratamos de enfocar a la organización en objetivos estratégicos y resultados claves, priorizamos en función de la visión general que tenemos como corporación, generamos adaptaciones tempranas. El que nosotros tengamos estos modelos de trabajo nos permite irnos adaptando e ir generando adaptaciones que nos permitan salir rápido al mercado. Algo muy importante que mencionaban en la charla anterior es poder optimizar los flujos de trabajo y el end-to-end. Entonces, eso lo que nos permite también es romper los hilos dentro de la organización y que todos estemos enfocados hacia un mismo fin. Promovemos un espíritu de colaboración dentro de la organización y algo que nos ha funcionado mucho es tratar de cambiar el mindset de las personas y de nuestra organización en MVPs o productos mínimos viables. No pensar en proyectos tan grandes, sino pensar en proyectos que nos permitan pues, ir viendo qué es lo que necesita el mercado y cómo se está comportando. Mejorar la satisfacción de nuestros clientes, de los colaboradores y por supuesto todo esto, pues Eric lo va a comentar a continuación. Entonces, empezamos a trabajar con Teodora en la iniciativa de gestión de proyectos y portafolio con Kanban y lo empezamos a hacer a través de Business Map, o Kanbanize en su momento. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezamos a aprender de las famosas 6 prácticas del método Kanban, que para nosotros ahora pues es parte de nuestro día a día, de nuestro vocabulario, ¿verdad? Y empezamos a pensar cómo podíamos adoptar acciones que me permitieran aplicar las 6 prácticas del método Kanban. Y al final caímos en cuenta que necesitamos hacer estas 4 acciones de mejora. Básicamente era visibilidad y feedback rápido a nivel de tribu. Cada tribu tenía que saber, tenía que ver cómo estaba el estado de sus proyectos, en qué fase estaban, si habían retrasos, reprocesos. También queríamos ver el flujo o gestionar todo el flujo end-to-end. Algo que no teníamos era la visibilidad del estado de todos los proyectos desde que inicia hasta que termina. El marco de toma de decisiones basada en datos. Teníamos que tomar decisiones en datos y era algo que no hacíamos en ese momento. Muchas veces eran porque la gerencia pedía un cambio, lo hacíamos. Otras veces era porque pues, nos dábamos cuenta a la hora de ver el Excel que teníamos que avanzar más rápido, pero no teníamos una decisión a base de datos. Y tampoco teníamos una gestión de portafolio de proyectos, y era algo que necesitábamos, saber cómo estaba el 100% de nuestros proyectos, porque al final pues somos una corporación de casi 20,000 colaboradores en diferentes países, estamos gestionando muchos proyectos. Entonces empezamos a trabajar con esto y este fue el primer resultado que logramos, ¿verdad? Ya cuando empezamos a migrar a todos los equipos de un Excel a Kanban, empezamos a ver ya todo el flujo de proyectos end-to-end, justamente visible en un tablero como el que ustedes ven acá. Empezamos a visualizar todo el flujo, empezamos a hacer prácticas ágiles como hacer dailies, hacer una review incluso semanal, me permitía saber cómo estaban avanzando los equipos de forma semanal y no tener que esperar hasta un determinado tiempo más extenso y poder tomar acción de forma más rápida. También logramos empezar a experimentar con dashboards desde Power BI. Este fue el primer experimento que hicimos. Logramos conectar toda la información de Business Map con Power BI y aquí tanto los equipos como la gerencia de tecnología, la gerencia de operaciones podían ver el estado de los proyectos en un dashboard, ¿verdad? Cada color representaba una tribu. Y aquí podíamos ver, por ejemplo, la situación en la que se encontraba, qué tipo de iniciativa, porque también nuestros proyectos los estamos categorizando diferentes, si es un proyecto nuevo, si es un proyecto de tipo mantenimiento, una corrección. Antes no sabíamos esa diferencia y todo estaba mezclado, aquí ya lo podíamos ver, cuántos estaban en proceso por cada tribu, cuál estaba más atrasado, y también por equipos y también por nuestros proveedores, porque también trabajamos mucho con proveedores de desarrollo de software que nos ayudan a desarrollar esas funcionalidades. También queríamos saber cómo estaba la capacidad de estos equipos. Muchas veces no sabíamos cómo estaba gestionándose el trabajo desde los proveedores y eso nos permitió también, pues, como decimos, apretar un poco la tuerca al proveedor de desarrollo porque probablemente no nos daban mucha información y nos acomodábamos. Entonces, esto nos permitió saber el estado de los proyectos también por proveedor, entre otro montón de cosas. También pudimos ver visibilidad de los proyectos en cuestión de segundos porque empezamos a generar espacios de trabajo que tiene Business Map y podíamos tener un espacio con sus respectivas gráficas por cada tribu. Entonces, cada miembro de cada tribu podía ver tanto su tablero como también ver en la parte inferior, ir viendo cómo estaban las gráficas, por ejemplo, de rendimiento, el lead time, entre otras cosas. ¿Qué hemos hecho con alguno de estos equipos? Bueno, el año pasado
bueno, a principios de este año, mejor dicho, empezamos a estudiar un poco el Kanban Maturity Model, que ahí Teodora nos ha ayudado mucho, nos ha explicado en sus cursos, y empezamos a adoptarlo y hacerlo un poquito más adecuado al contexto de banco industrial. Como decimos, lo tropicalizamos un poco, y para no hacerlo tan extenso, porque el Kanban Maturity Model cuenta más o menos como 6 niveles por ahí, dijimos hagamos 3 niveles pequeños, hagamos algo sencillo que la gente lo pueda entender y que lo pueda adoptar y sobre todo lo pueda ver como algo práctico. Y creamos 3 pequeños niveles. El nivel de 1, que es gestión de compromisos. Básicamente este nivel 1 de Kanban lo que hicimos fue decir a la gente, pasa tus tareas, tus compromisos que tú llevas en una agenda, pásalas a un tablero Kanban y solo visualiza tus tareas y ves cómo te va en la semana. Y eso fue lo que hicimos a través de la gestión de compromisos con Kanban, o lo que le llamamos también la brújula Kanban. Esto fue súper interesante porque nos alineamos con un equipo de cultura de la corporación que desde hace más de 10 años ha estado trabajando en la metodología de Franklin Covey, de 4 disciplinas de la ejecución, que no sé si algunos ha escuchado hablar de ella, donde me habla justamente de que dentro de estas 4 disciplinas tenemos que tener una cadencia de rendición de cuentas, tenemos que tener visibilidad del trabajo, y dijimos, esto pega totalmente con eso. Entonces, ¿qué hacían los equipos hasta ese momento? Ellos se reunían semanalmente para definir sus compromisos de la semana, lo apuntaban en una agenda, en una hoja de Excel, y lo subían a un portal como evidencia de que ellos estaban reuniendo semanalmente, pero en la siguiente rendición de cuentas de la siguiente semana, hasta en ese momento se daban cuenta si habían cumplido con el compromiso, si no lo habían cumplido, por qué razón. Entonces Kanban permitió dar esa visibilidad de esos compromisos y sobre todo enfoque. Y al final pues empezamos a trabajar con esto, mucha comunicación con toda la corporación, y le llamamos la brújula Kanban o la gestión de compromisos. La definimos como una herramienta de trabajo ágil que nos da mayor visibilidad y enfoque en lo crucialmente importante para alcanzar nuestras MSIs. En el marco de las 4 disciplinas, una MSI es una meta crucialmente importante y todos los equipos de la corporación cuentan con metas crucialmente importantes, y la idea es que Kanban les dé visibilidad de ese trabajo que les permite lograr sus metas crucialmente importantes. ¿Cómo se compone la brújula Kanban? Es básicamente un tablero de 3 columnas y la gente coloca ahí sus compromisos, nada del otro mundo, nada complicado, y genera muchísimo valor algo tan sencillo como esto. Hicimos un experimento con este equipo que se llama gestión de experiencias y retención de clientes, que básicamente lo que ellos hacen es gestionar proyectos para mejorar la satisfacción del cliente. Hicimos una prueba piloto que nos duró más o menos 3 meses. En enero diseñamos el flujo, diseñamos qué era una tarjeta Kanban y empezamos a ponernos de acuerdo para definir cuáles iban a ser nuestros eventos. Hacíamos una planificación semanal de máximo 20 minutos los lunes, de martes a jueves hacíamos una daily de 15 minutos y los días viernes hacíamos una review para saber cómo nos había ido en la semana, ¿verdad? Esto lo que les ayudó a ellos es hacer conciencia de que se estaban enfocando en muchas cosas a la vez, se estaban comprometiendo a muchas cosas. Ellos antes gestionaban sus tareas en tableros de Microsoft Planner, pero tenían un tablero por persona, alrededor de 12 tableros, porque eran 12 personas en ese equipo. Era una reunión que duraba 3 o más horas. Entonces lo pasamos a un solo tablero donde estaba el trabajo de todos. Empezamos a tener resultados en métricas de flujo como lead time. Empezamos a bajarlo un poquito de 9 días que se tardaban en una tarea, un compromiso, a bajarlo a 7 días. Logramos también mejorar un poco el rendimiento de tareas finalizadas en un mes. Con todo el equipo pasamos de 192 a 234 y también empezamos a disminuir el tiempo de bloqueo. ¿Cuánto tiempo pasaban bloqueadas las tareas por dependencias o por otra razón? Lo bajamos a la mitad del tiempo y pues el equipo se ha mantenido. Hay meses que sube, hay meses que baja, pero ellos ya adoptaron esto como una práctica que les permite no solo visualizar, sino que también medir cómo están ellos a nivel de lead time, cómo se está comportando el desempeño de todos los días de sus equipos. Segundo, ya para ir finalizando, pues llevando un poco más a la gestión Kanban, a una gestión de flujo. Cuando hablamos de esto, vuelvo y repito, lo asociamos a proyectos, pero dijimos también tenemos que llevarlo a negocio. Y empezamos a trabajar con la banca fiduciaria, que pues los fideicomisos es un tema muy complejo a nivel financiero, es un producto un poco complejo, pero que genera bastante beneficio para una entidad financiera. Ellos necesitaban saber cómo estaba la gestión de sus clientes, necesitaban saber cómo iban avanzando día con día, y pues logramos implementar los primeros tableros Kanban con ellos. Empezamos a visualizar el flujo end-to-end desde que un cliente se acerca al banco para poder consultar sobre los beneficios de la gestión patrimonial de sus bienes y servicios hasta que se finaliza el contrato. Empezamos a ver lead times, en enero y febrero empezamos a hacer la primera prueba piloto con un equipo, ¿verdad? Y eran pocos clientes que se visualizaban en el tablero.
Sin embargo, cuando llegamos a marzo y abril, decidimos meter todo y fue donde subió nuestro lead time hasta 37 días. Pero en ese momento fue donde empezamos a mejorar porque nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos hacer un cambio. Y cuando la subgerente vio esto, dijo, necesitamos salir más rápido para poder generar mayor negocio. Para julio de 2024 habíamos logrado bajarlo ya a 12.58 días. Y por último, pues para contarles a nivel corporativo, hemos tratado de expandir Kanban, ¿verdad? Al día de hoy tenemos 55 equipos o áreas de la corporación trabajando bajo el método Kanban, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Verdad? Hemos trabajado también con algunos equipos que de Kanban nacen iniciativas Kaizen, iniciativas de mejora continua, pequeños cambios que se han vuelto hasta proyectos, por decirlo así, pero de mejora continua. Pero lo interesante acá es que del 2023 al 2024 tuvimos el mayor crecimiento porque, como decimos en Guatemala, empezamos a hacer ruido, empezamos a hacer bulla de qué era esto de Kanban. Empezamos a utilizar los canales de comunicación corporativas que nos permitieron que la gente se interesara más por el método Kanban. Por eso vemos que incluso la gráfica no llega a octubre porque en junio tuvimos que limitar nuestro trabajo en progreso porque se estaba extendiendo, o sea, se nos estaba saliendo de nuestras manos, cada vez más equipos nos estaban pidiendo incluirse en implementar Kanban, en utilizar Business Map, pero tuvimos que cambiar esto, ¿verdad? ¿Y qué resultados hemos logrado al día de hoy con algunos equipos? Pues esto ya es el impacto directo que hemos logrado. La satisfacción del cliente de los clientes mismos de banca fiduciaria lo hemos llevado de un más o menos 77% de NPS que estaba en enero, a junio lo llevamos a un 100% porque se dieron cuenta que estábamos trabajando más eficientemente con ellos. También el lead time de compromisos, nuestra meta es llevarlo a 5 días, porque si se recordarán el nivel 1 es gestión de compromisos, los compromisos duran una semana o 5 días laborales y lo que nos ayudó fue a irlo bajando. Para el día de hoy vamos en 7.9, la idea es llegarlo a 5, pero ahí vamos. Y los datos que hemos logrado con Banca Moderna y con la gestión de proyectos y portafolios también ha sido bastante interesante. Logramos limitar nuestro WIP, ¿verdad?, a 6 a 8 proyectos trimestrales por cada línea de trabajo y eso nos ha ayudado a incrementar la tasa de salida de proyectos.